Ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Sí, ya estamos todos. Eh, yo creo, vamos a, yo creo que ya vamos a comenzar. Vamos comenzando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecerles, Charlie, David, por haber aceptado acompañarnos en esta transmisión a propósito de los 95 años del natalicio de Frantz Fanon, quien sin duda es uno de los autores más relevantes dentro de la tradición del pensamiento eh, caribeño y latinoamericano. Me parece que una de las cosas que han traído esta vuelta de siglo, ¿no? Eh, Quizá de una manera un poco dificultosa, porque no deja de ser un tema problemático y un tema difícil, ¿no? Toda esta situación de los avances de la derecha, de la explicitación de distintos tipos de racismos, ¿no? Etcétera, pues ponen de nueva cuenta, de algún modo, a un autor como Fanon, ¿no? Dentro de un escenario de disputa, ¿no? No solo en términos de las memorias, en términos de las tradiciones, sino también en términos de ser un autor que todavía puede ofrecer varias reflexiones sobre lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Me parece que una de las cosas interesantes, pues, a 95 años es pensar un poco la actualidad de este personaje y eh, bueno, la charla que vamos a tratar, más allá de reivindicar su obra en el momento actual, pues también pretende revisar de manera general algunos tópicos que podemos encontrar en su obra, específicamente en esa relación entre la lengua y la cuestión de la colonización, ¿no? Eh, bueno, antes de continuar, presento ante el público, ¿no? A quienes nos van a estar acompañando. Charlie Ramírez es traductora y lingüística, licenciada en idiomas modernos por la Universidad de los Andes, Venezuela, y especialista en lingüística hispánica por la misma institución. Su actividad académica se centra en las relaciones conceptuales que suponen la traducción de la literatura caribeña postcolonial francófona en el contexto latinoamericano. Actualmente es doctorada del Colegio de México, Tesista de maestría. perdón, del Colegio Ojalá. de México, y bueno, también nos acompaña David Gómez Arredondo, quien es licenciado y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, licenciado, perdón, Perdón, bueno, licenciado en filología y maestría en y latino. maestría. Estudios latinoamericanos, sí, perdón, disculpe. Y bueno, actualmente él sí es doctorando del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. David, a su vez, es profesor eh, de, eh, en ciencias, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la escuela, eh, en la ENAP, Acatlán, y en Iztacala. Ha publicado, bueno, entre las distintas cuestiones que ha publicado, tiene su libro, Calibán en Cuestión, Aproximaciones Teóricas y Filosóficas desde Nuestra América, en ediciones Desde Abajo. Bueno, perdón ahí con con esos pequeños errores en la presentación, pero bueno, ambos son especialistas y han trabajado temas precisamente sobre la cuestión del Caribe y han abordado o están abordando, ¿no? La figura de Frantz Fanon. Este, bueno, una de las cuestiones, ¿no? Que quisiera
comenzar, bueno, también explicarle un poco al público que va a ser una especie de charla y unas cuantas preguntas vamos a hacer y ya después al final, dependiendo las inquietudes que tenga el público, podemos entrar a una sesión de preguntas y respuestas sobre algunos de los temas que quieran explicitarse o que no se hayan abordado aquí. Un tema que llama la atención y con el que quizás Charlie pudieras ayudarnos es que siempre, de alguna manera, al acercarse a la obra de Fanon, siempre hay como una especie de dificultad, ¿no? No solo para leerlo, sino para comprender toda la riqueza del lenguaje fanoniano, ¿no? Me parece que hasta el momento no hay una traducción crítica de la obra en general, sobre todo al español, que pueda permitir asimilar todos los matices del uso del lenguaje que hace Fanon, ¿no? Entonces, no sé si tú nos pudieras hablar un poco en este sentido, ¿no? De esta dificultad, no solo para traducir a Fanon, sino incluso para leerlo al español. Creo que los pierdo. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Sí. Bueno, creo que... ¿Qué crees si la pueden? Sí, creo que tuvimos un pequeño problema. Bueno, Ahora sí. Ya va a regresar. Ya. Creo que es mi internet, entonces pues navegaré como puedo. Respecto de lo que preguntabas de las traducciones y de la dificultad de leer a Fanon, pienso que esa dificultad no solo es una dificultad interlingüística, sino también es una dificultad intralingüística, es decir, en francés, digamos que con el texto inaugural de la obra de Fanon, con Piel Negras, Máscaras Blancas, sí supone una dificultad también leerlo en francés, no solo por su apuesta ensayística, sino porque hay una apropiación de la lengua colonial, de los usos coloniales, para conceptualizar el mundo, las visiones, incluso los traumas, desde una perspectiva clínica del negro, ¿no? Entonces, esta dificultad no solo tiene que ver con una dificultad textual o de contenido, sino también dónde ubicar a un negro psiquiatra en los años 50 que publica en una editorial como Seuil, que es una editorial de ensayos, de filosofía, ¿no? Cómo ubicar a este texto o cómo clasificarlo y entenderlo como negro, como martiniqués, como psiquiatra, ¿no? En ese momento, publicando en una editorial como Seuil, y luego cómo entender el contenido de ese texto, que no es propiamente un texto clínico con todo el registro o con toda la organización textual de un texto clínico, no es un texto filosófico de abstracción, porque es muy explícito, pero creo que esa dificultad que ya existía en el francés, en términos contextuales, en términos editoriales, en términos de difusión, es una dificultad que traspasa todas las lenguas, ¿no? Y luego, cómo leer esa obra en relación a todas las demás obras, ¿no?
en general se llega a Fanon desde Los Condenados de la Tierra, que es su obra más, de la que más se ha discutido, de la que más se ha hablado, donde ese Fanon es un Fanon muy distinto al Fanon de Piel Negras, Máscaras Blancas. No solo en términos temporales, porque han pasado casi 10 años entre cada una de las publicaciones, sino también en términos de su propio recorrido como médico, pero también como militante, ¿no? Entonces, creo que esa primera dificultad es una dificultad para entender el contexto de la producción de sus obras, ¿no? Y luego de su apuesta retórica, que siento, bueno, justamente Alejandro de Otto creo que lo ha explicado muy bien en su libro sobre retórica y poética, de la obra de Fanon. Siento que en ese sentido, si bien para el contexto francés no solo es novedoso leer a alguien que se salga sí, de la participación política directa como la tenía Aimé Césaire, ¿no? En su tiempo, Sédar Senghor, o sí, sino alguien que está hablando negro desde un posicionamiento evidentemente muy político, pero también especial, que es el de la perspectiva clínica, ¿no? Y todo el texto está construido, bueno, en capítulos que son bastante extensos, pero que son ensayos en sí mismos, ¿no? Donde, de hecho, en los pies de páginas tienes otros ensayos, pequeños ensayos para explicar o también como para hablar sobre relaciones intertextuales de la intelectualidad francesa respecto al tema colonial, ¿no? Entonces, esa es una primera dificultad. Otra dificultad tiene que ver con la difusión, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido pudo llegar Fanon al contexto hispanoamericano, siendo Francia un país limítrofe de España y teniendo también en aquel momento durante la posguerra una conversación con Hispanoamérica en términos intelectuales, ¿no? Entonces, pero la difusión, digamos, no viaja a la misma velocidad en la que viajan las cartas, las relaciones de los intelectuales, ¿no? Entonces, y mucho menos las traducciones que toman un tiempo, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que la primera traducción que se hace del texto de Fanon se hace en España y se hace en el año 66, de Piel Negras, Máscaras Blancas, ¿no? Estamos hablando de 14 años después de su publicación, ¿no? Entonces hay también unos tiempos de lectura muy espaciados, ¿no? Ya Fanon ha muerto para el 66, ¿no? Estamos hablando de la España franquista, ¿no? También qué apertura pudo haber en ese entonces para publicar un texto de esta naturaleza y difundirlo, ¿no? Y que de hecho, pues también para sacarlo de España y que pudiese circular en América Latina, lo que exigió que en el contexto latinoamericano surgieran nuevas traducciones, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que esa, en un sentido contextual, es la primera dificultad. La otra dificultad para leer a Fanon tanto en francés como en español o en cualquier otra lengua, en el caso de Piel Negras, Máscaras Blancas, que es el texto que yo trabajo a profundidad, tiene que ver específicamente con el uso de pues, lo que en lingüística se llama la lengua general, ¿no? Términos de la lengua general, y tomar, bueno, palabras de la lengua general y tomar realmente de esta lengua general conceptos para definirlos, resemantizarlos en un contexto de especialidad como lo es el clínico, y que eso en francés representa realmente no solo una apuesta política frontal, sino también una irrupción con el lenguaje académico, ¿no? Usar la palabra noir, como lo usa Fanon en un texto académico, usar la palabra negre, tomar de la poesía
de la negritude, palabras como becaille, negraille, ¿no? que son palabras, usos peyorativos para referirse a los negros de la peor manera, ¿no? Y hablar de este negro o del negro en general en diferentes términos, ¿no? Mostrar también en la lengua francesa, digamos, no en términos positivos, sino en términos de extensión, toda una riqueza lingüística para hablar del negro. O sea, la cantidad de palabras peyorativas que hay en francés para hablar del negro, posicionarse desde allí y decir, aquí, en este texto, porque también el texto tiene como muchas interrupciones, Fanon usa noir y negro, que era lo que, pues, es la relación que a mí más me interesa en ese texto, casi que de manera de equivalencia, pero luego te das cuenta que noir y negro no es lo mismo, ¿no? En francés. Responden a conceptos totalmente diferentes, tanto en la construcción colonial como en esta construcción que quiere hacer Fanon del negro, ¿no? Entonces, ya en el aspecto léxico, que es propiamente el aspecto que yo trabajo y desde donde problematizo la traducción de Piel Negras, Máscaras Blancas, ya hay una gran riqueza lingüística dentro del francés en un contexto académico donde no era común hablar bajo estos términos también peyorativos sobre el negro. Hay una apuesta de apropiación, de especificación también y de resemantización, ¿no? Entonces, se va uno a los diccionarios y ve, no sé, que negro significa esclavo, también significa escritor por encargo, ¿no? Y todas las movilidades semánticas de negro desde el siglo XVII, ¿no? Y luego ves cómo lo usa Fanon, cómo lo define, cómo lo debate con otros términos para definir al negro. Y piensa uno justamente, si en francés existe toda esta riqueza para hablar del campo semántico de lo negro, bueno, que así yo pues lo he definido, ¿qué pasa cuando transfieres eso a otra lengua, en principio, ¿no? Ya no hablemos de a qué tipo de lengua ni a qué realidades lingüísticas, que eso implica como otros tipos de problemas, ¿no? Puedo seguir hablando mucho de esto, o sea, puedo ir como a ejemplos muy concretos, pero la traducción en principio tiene, la traducción en general, o sea, a cualquier lengua, implica una comprensión textual de este texto en su propio contexto, pero también en las relaciones que este contenido tiene con la realidad de ese momento, ¿no? Entonces, las traducciones casi siempre están a destiempos y a descontextos también, ¿no? Porque justamente, por más que el traductor esté inmerso dentro del contexto de la lengua de partida, ¿no? Su relación con esa también va a ser desde su propia posición en la lengua de llegada, que es su lengua generalmente, ¿no? Claro. Entonces, pues ese digamos que es un primer problema, ¿no? O una primera dificultad, ¿no? Las lecturas de Fanon, de su obra en totalidad, su obra como particularidad, es decir, el Fanon de Piel Negras, Máscaras Blancas no es el mismo Fanon de Les Dames de la Terre, no es el mismo Fanon del quinto, no sé cómo se tradujo ese libro, el título, pero es como la année cinquième de la Révolution algérienne, ¿no? Sí, para una revolución. Entonces, digamos, también como que esas llegadas a Fanon desde la totalidad de la obra también genera un ruido a la lectura para la particularidad de cada obra, ¿no? Es decir, al Fanon de Piel Negras, Máscaras Blancas suele leérsele con el tono manifiesto de los condenados de la tierra, ¿no? Y esto ya, pues, probablemente puede ser algo muy rico para el traductor como información, pero puede también desviarlo de los propios sentidos y las exigencias de cada texto, ¿no? Claro. Otra dificultad, pues, es la tradición de escritura. ¿Qué representa la escritura de Fanon como apuesta retórica dentro del esquema francés para los años 50, ¿no? Comprenderlo
tal cual como es, sin querer que se parezca a otras traducciones de otros intelectuales de ese momento, ¿no? También la comprensión de estos usos, ¿no? Tanto de los usos nuevos de los que Fanon está imprimiendo términos de la lengua general, palabras de la lengua general, y las está conviniendo en términos especializados, ¿no? Como de otros usos y como creación de nuevos términos, ¿no? Me parecía algo muy bonito que Fanon es muy osado en apostar hacia la neología, ¿no? Crear nuevas palabras, en un término allí que es lactificación, ¿no? Que es como, sí, hacerse leche casi, ¿no? Y juega justamente con otros temas que en francés sí tienen una carga profundamente colonial, ¿no? Como la lavandera, ¿no? La lavandera en francés es alguien que blanquea. El verbo casi que para lavar es blanchir, ¿no? Es hacer blanco, es hacer limpio, ¿no? Entonces, como que también hay una relación muy lúdica para crear nuevos sentidos y un juego que de pronto al lector en francés y al traductor también se les es difícil comprender, ¿no? En la primera lengua. Entonces ya hay un nivel de dificultad retórica y de apuesta casi que neológica en términos semánticos para sus propios usos, y esto representa en cualquier lengua un problema, ¿no? Y luego, pues, categorizar, clasificar esta obra, meter a Fanon en algún lugar, ¿no? O sea, ¿en qué lugar ponemos a Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Y cómo la comprendemos, como una obra clínica, como una obra fundacional del pensamiento postcolonial, como una obra pues simplemente ensayística, ¿no? Entonces, si yo leo a Fanon desde la perspectiva clínica, de pronto tengo una relación con sus usos mucho más comprometida en términos léxicos, ¿no? Pero si leo a Fanon desde el ensayo, digo, bueno, no, esta es una apuesta de pronto, sí, muy original, pero trataré de que se parezca al ensayo francés, ¿no? Entonces, esas clasificaciones también generan lecturas muy distintas. Y también clasificar a Fanon no solo en la lengua de partida, sino a qué públicos estoy traduciendo para la lengua de llegada, y en esa tradición literaria, en esa tradición ensayística, ¿dónde lo puedo meter? ¿No? Entonces, esto también exige un tratamiento del tono, del registro, del léxico, que tenga que ser muy cuidadoso, ¿no? Para que esos matices y esa gran riqueza del tono Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas no se pierda, ¿no? Digamos que, bueno, eso en términos de la traducción en general. Ya podemos hablar luego de qué implica la traducción en español, que es otro problema, ¿no? Pero ahora sí. Sí, muchas gracias, Charlie. Es interesante toda esta forma de acercamiento, ¿no? En realidad se puede decir que hay toda una creación de un vocabulario fanoniano, ¿no? Que falta todavía explorar, ¿no? Que falta desarrollar, y que, insisto, ¿no? A veces no se logra ver como toda esa riqueza dentro de las traducciones de las que disponemos, ¿no? Pero bueno, justo Piel Negra, Máscaras Blancas, el problema de la lengua es un tema, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy presente, yo creo que más que en otros lados, ¿no? Pero, y de hecho hay una parte que a mí me gusta mucho de Fanon, ¿no? Bueno, no solo que está en este capítulo, ¿no? Sobre la lengua y colonización, ¿no? Pero esa frase, la manera en cómo la pone, que habitar una lengua es habitar un mundo, ¿no? Me parece una frase como muy potente. Y esto supone también toda una cuestión como muy problemática para el caso de Fanon, ¿no? Porque implica todo un posicionamiento en términos de cómo se reapropia y cómo rechaza también la lengua colonial, ¿no? No sé si podrías abordar un poquito al respecto de esta relación entre lengua y colonización. Sí.
¿David o yo? Tú, Shad. Okay. No, yo no sé, fíjate que en este libro en particular, yo no siento que haya un rechazo de Fanon hacia los términos. Creo que más bien hay un tono de sátira sobre ese, y de pronto quizás ese tono de sátira nos da una idea de un rechazo hacia la lengua colonial. Digo, no es un rechazo, no quiero decir que sea un rechazo velado o que no haya claramente un posicionamiento de Fanon frente a la lengua colonial. Lo que hace es, y creo que no es únicamente de Fanon, porque el movimiento de la negritud lo hizo mucho antes, ¿no? De hecho, definirse, bueno, el término negritud es un neologismo dentro de la poesía cesariana, y es poder definirse con las palabras con las que el colono pues ha tratado al negro, ¿no? Y aquí hay unas lecturas posibles porque eso genera mucho conflicto, ¿no? Sobre todo hoy cuando lo leemos desde la corrección política, desde la corrección lingüística, que está muy en boga, ¿no? Que pues si le dices a alguien negro, entonces pues viene la ofensa, ¿no? Pero no tenemos en claro algo muy importante en la lengua, que son los sujetos de enunciación y los lugares de enunciación. No es lo mismo que un negro se asuma negro, noir, black, como funciona su lengua, ¿no? En español negro, a que venga otra persona y lo haga por él, ¿no? Entonces, los lugares de enunciación son muy importantes para entender las reapropiaciones semánticas y los movimientos semánticos también, ¿no? Entonces, siento que en el caso de Fanon, más que un rechazo, habla en sí mismo del rechazo dentro de la comunidad negra martiniquesa hacia sus formas y de esta tensión lingüística que hay entre definirse negro y no querer ser negro, ¿no? Querer blanquearse, querer limpiarse, querer lactificarse, ¿no? Y claro, Fanon es muy taxativo con ciertos términos, más en un sentido, siento yo, ilustrativo, ¿no? Había un término que a mí me causaba muchísimo problema y todavía me causa mucho problema. Yo, pues justamente he propuesto para mi trabajo de grado de maestría hacer un vocabulario sobre lo negro, o hacer un vocabulario conversado sobre el campo semántico negro en la obra Piel, Máscaras Blancas, y la necesidad de trabajar eso como una terminología y no como un vocabulario de la lengua general. Y había un término con el que él se refería para definir a ciertos tipos de comportamientos, ¿no? Y era una frase que es Yabón Banania, ¿no? Y pues yo haciendo investigación sobre este término, me encuentro que Yabón Banania es hoy todavía existe, dice así como Le Noir Yabón Banania Terutelchoso, no recuerdo bien, está en una nota al pie además, ¿no? Entonces hace un ensayo sobre ese pequeño término, pero nunca explica porque sabe que en el texto francés los blancos y los negros, tanto en la Francia metropolitana como en Francia ultramar, van a saber qué es, ¿no? Entonces, Le Noir Yabón Banania, además que es una gran ofensa, ¿no? Es una marca de un chocolate en polvo mezclado con harina de banana que pues data de finales del siglo XIX y que llegó a Francia durante la Primera Guerra Mundial como alimento para los negros que iban a pelear en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero la imagen de este chocolate tiene la frase Yabón Banania, ¿no? Tiene la imagen de un negro con un gorro rojo, que no es fortuita. Este negro está uniformado de antirailleur senegalés, que es como un francotirador senegalés, y eran los cuerpos que había formado la colonia francesa para combatir a la resistencia negra dentro de África, ¿no? Entonces, imagínate una marca de chocolate con la imagen de un negro que había sido un francotirador para matar negros en África, ¿no? Todo esto comercializado, todavía existe de hecho en Francia, ahora es un niño negro, que es peor. Y explica, o sea,
hay tantos niveles para entender este término, no solo de la apropiación, dentro del mismo campo africano, de un término peyorativo, sino el nivel no solo bélico, sino también lingüístico. Durante la colonización, los franceses pensaban, evidentemente, en su clasificación racial, que los negros eran inferiores y que no iban a poder hablar una lengua tan compleja como el francés. Entonces, se inventaron casi que como una francés significado que llamaron petit negro, ¿no? Como para los negritos, el francés de los negritos, ¿no? Y enseñaban este francés, que era un francés simplificado. Decían, bueno, ellos no pueden construir frases muy extensas, ni pueden complejizar la sintaxis, entonces, pues se va a aceptar que elidan muchísimas palabras, ¿no? Y esta frase, ya bon banania, justamente es como c'est bon le banana, ¿no? Y es más bien la repetición de cómo un negro diría en su petit negro que es buena la banana, ¿no? Entonces tienes una burla lingüística, ¿no? Súper peyorativa. Tienes a la imagen de un francotirador, ¿no? Que asesinaba negros. Era un francotirador negro que asesinaba negros porque era parte de la milicia colona, ¿no? Y tienes ese término así, ¿no? Sin ningún tipo de explicación, salvo que te metas a hacer una gran documentación del mismo para hablar de los negros cómplices, ¿no? Y allí no hay un rechazo, realmente casi que hay un reproche hacia la misma comunidad. Y creo a veces que a Fanon se le ha adscrito el discurso de resaltar y ensalzar la idea de lo negro, cuando siento que Fanon es profundamente crítico con el complejo negro, ¿no? Con la asunción de lo negro, también de la sumisión, que usa ciertos verbos, justamente, no solo someter, que implica una voluntad de un agente exterior, sino hacerse sumiso, que también implica un posicionamiento de quien asume el sometimiento, ¿no? Entonces, sí siento que hay, al menos en el lenguaje, una apuesta que sí es muy diversa y que atraviesa muchos tonos. Quizás el rechazo al lenguaje colonial, la reapropiación de ese lenguaje, pero también el reproche hacia su propia comunidad, ¿no? Y es profundamente crítico. Y eso para mí lo hace riquísimo, ¿no? Porque no es simplemente, perdón, el pobrecitos nosotros, ¿no? Es nosotros nos ubicamos acá y desde acá también hemos tomado una decisión, ¿no? Claro, el posicionamiento de Fanon es un posicionamiento que viene de la posibilidad de una educación de una clase media negra en Martinica que no todo el mundo tenía y que es importante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero bueno. Sí, es interesante todo lo que estás mencionando, ¿no? Justo en esta línea, ¿no? Donde la lengua se muestra como el soporte de una cultura. Hay un tema que justo lo acabas de mencionar, ¿no? Que llama la atención, que es esa relación de Fanon con el movimiento de la negritud. Quisiera preguntarle a David, en este sentido, ¿cómo entender esta relación de Fanon con todo este movimiento, ¿no? No sé si podrías decirnos, ahondar un poco más en el asunto, David. Claro. Sí, efectivamente yo coincido con lo que está diciendo Charlie en el sentido de que la postura con respecto a la identidad negra es muy compleja, de varios niveles, y esto se refleja, siento, en su postura con respecto al movimiento de la negritud, que podríamos encontrarlo en parte en la última, digamos, en la segunda parte del capítulo, la experiencia de habilidad del negro, las blancas en parte, ¿no? Claro, hay otros momentos de la obra de Fanon donde podríamos encontrar. A mí me gustaría citar por lo pronto un texto que apareció en Por la Revolución Africana, el conjunto de
la compilación que se hizo de sus textos del Mujahid, de FLN, donde él habla sobre Césaire, en un pasaje muy que se suele citar, pero que es muy interesante, como Fanon hace referencia a Aimé Césaire, ¿no? Y dice él, en el contexto de, fue su profesor en el liceo Césaire, y nos recuerda en un pasaje Fanon sobre la misma figura de Césaire en Martinique. Y dice él, antes que nada, la aparición de Césaire. Por primera vez se vio a un profesor de liceo, de apariencia digna, decir simplemente a la sociedad antillana que ser negro es bueno y hermoso. Con toda certeza, eso fue un escándalo. Se decía por esa época que estaba un tanto loco. En efecto, ¿qué podría haber de más grotesco, instruido, de carrera, que hubiera comprendido mal las cosas, entre otras que es una desgracia ser negro, y se envaneciera de que su piel fuese hermosa y que el gran hoyo negro resultase, dice Fanon en este texto que incluyeron en este volumen que les comento de por la Revolución Africana. Y entonces yo te comentaría un par de niveles que considero que estaban en juego en la postura de Piel Negra, Máscaras Blancas sobre este punto de la negritud. Aparte estaba, por supuesto, la intervención que hizo Sartre en el Orfeo Negro con respecto a la escritura africana en ese texto muy importante, y particularmente a mí me parece que, como les digo, se mueven varios niveles, Fanon. Retoma este aspecto de la relevancia de ese ser, pero uno de los aspectos que a mí me parece más relevante es cómo Fanon siempre está buscando una tensión, a mí me parece, entre esa particularidad de ser negro y la universalidad humana. O sea, hay una apuesta de Fanon. Yo coincidí en que si se leyera en parte como un texto clínico, Piel Negra, Máscaras Blancas, como recién se comentaba, que existía este proyecto fanoniano de primero desarmar el conjunto de estereotipos y de representaciones mistificadas del sujeto negro que la sociedad blanca dominante había edificado. Y como en un segundo paso, digamos, se tendría que llegar a un momento de conocimiento del sujeto negro de sí mismo, o por lo menos de superación de la alienación, que recordemos que el texto Piel Negra, Máscaras Blancas tenía ese título inicial, Ensayo sobre la desalienación de los negros. Y entonces, lo que podemos ver es una relación bastante compleja, porque Fanon estará insistentemente cuestionando ciertas ramificaciones del discurso de la negritud, en tanto que termina por desembocar exclusivamente en la afirmación de la particularidad. Y eso para Fanon, me parece, era solo, es una estrategia que en última instancia consideraba él que no forzosamente, digamos que a grandes rasgos, aunque es algo debatible, que no forzosamente desembocaba en la desalienación de los negros, porque esto implicaba esta desalienación, tratar de primero romper el conjunto de estereotipos que sobre el sujeto negro se habían edificado en la sociedad del proceso colonial, y luego a ver qué surgía. Recordemos que en ese texto del Orfeo Negro, Sartre habla de una sociedad sin razas. De hecho, él lo que trata de plantear, y también Fanon citará ese texto de manera bastante crítica, y va a generar ciertas tensiones con respecto al enfoque de Sartre, pero Sartre decía a rasgos que el racismo antinegro es la tesis, que el movimiento de la negritud es como, y que como resultado de esto vendría un nuevo momento que sería ese de la sociedad sin razas, ¿no?
O sea, el desenlace, digamos, de todo este proceso está como construido en la que nos presenta Sartre, de una sociedad en la que ya hayan desaparecido cualquier tipo de racismo, ¿no? Pero como parte de ese movimiento, él ubicaba las prácticas culturales, estéticas, literarias de la negritud, ¿no? Entonces, es difícil, yo creo que es muy difícil llegar a con este texto, por lo menos si nos remitimos a Piel Negra, Máscaras Blancas, es muy difícil encontrar una posición única, unívoca de Fanon con respecto a la negritud. Eso hay que tenerlo muy claro, que efectivamente su discurso se mueve en varios niveles, ¿no? Y yo tendría que agregar con todo lo que ha dicho Charlie que sí muchos de esos matices se juegan en la apuesta lingüística de Fanon en su lengua original, ¿no? O sea, en el público inicial para el cual le está haciendo toda una serie de gestos y de esto que decías del anuncio del chocolate, que por cierto lo había mencionado Alejandro de Otto en alguna ocasión en conversaciones más que en tu libro, o creo que también lo pone en el libro, había comentado eso, que se enteró como que cómo estaba este asunto del anuncio del chocolate, pero todo ese tipo de gestos vuelven un texto como Piel Negra, Máscaras Blancas una apuesta con muchos niveles de sentido. Por eso no hay, tampoco yo consideraría que hay sencillamente un rechazo de la propuesta de la negritud, ¿no? Hay una apropiación de una manera muy sutil. Sin embargo, a grandes rasgos, tengo la impresión de que sí, Fanon busca también rebasar ciertos límites que encontró en el movimiento de la negritud. No era sencillamente su discurso un intento de prolongación del discurso de la negritud, sino que trataba de situarse en otro escenario. Estamos hablando, bueno, vuelvo a lo que ya les comentaba previamente. Ensayos sobre la desalienación de los negros implicaba como propuesta ya no solamente clínica, sino su efecto político. Tendría que consistir en que tras destruir las imágenes estereotipadas del negro que la sociedad blanca produce, el negro ya no se ve como reflejado de esa mirada blanca. O sea, siento que uno de los objetivos de Piel Negra, Máscaras Blancas, cuando se habla de desalienación de los negros, va en esta tónica, ¿no? Digamos, de una propuesta, claro, de crítica cultural, digamos, en el sentido de que las representaciones estereotipadas de los negros en el plano cultural, donde bueno, está del anuncio de chocolate, pero también menciona películas, menciona obviamente narrativas literarias, o sea, se mueve donde él está tratando de ubicar cuáles son esos tópicos estereotipados que en última instancia se lee el afroantillano interioriza. El bueno, en particular es el afroantillano francófono interioriza esas de construcciones estereotipadas. Entonces, por eso es en buena medida yo diría que Piel Negra, Máscaras Blancas se plantea como un proyecto destructivo y crítico de esas imágenes estereotipadas del negro. Y como desenlace de todo eso, tendríamos que pensar en un proyecto político, que ya en términos de la biografía de Fanon, bueno, sabemos que todo esta fase de Piel Negra, Máscaras Blancas, pues es previo a su participación en la Revolución Argentina. Pues estamos hablando de un momento previo, pero ahí se ve de forma casi, diríamos, latente, un proyecto que él va a abrazar por completo como un proyecto revolucionario anticolonial ya unos pocos años después, ¿no? Porque el proceso es que está muy poco tiempo en Martinica de regreso, luego se regresa a Francia y
Argelia, donde estará en el hospital psiquiátrico como director de servicios psiquiátricos en Villa Joinville, y luego ya, bueno, ya participa plenamente en la de esa última fase. Como sabemos, los condenados de la tierra, pues ya corresponde propiamente a los últimos escritos de Fanon, ya plenamente con el proceso revolucionario argelino, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo veo que, y para ir cerrando esto, que su postura ante la negritud, ante el movimiento de la negritud, es una postura en varios niveles, a grandes rasgos crítica, pero que no es, recupera algunos elementos, pero no es unívocamente crítica. Eso es lo interesante en Fanon, que es un autor tan complejo, que se mueve simultáneamente en varios niveles, que no nos permite leerlo de forma unidimensional, digamos, que tiene que ver con esta apuesta lingüística también que mencionaba Charlie, ¿no? Yo creo que ahí hay que leer muy cuidadosamente a Fanon y ver cómo él no responde sí o no a la negritud, pero sí también trasciende o busca trascender algunos de sus libros. Y yo creo que sí, el fundamental es esta apuesta por la universalidad, pero que pasaba por la crítica de la alienación, entendida en los términos que más o menos les comentaba, o sea, cómo la imagen del sujeto negro es edificada en la sociedad blanca dominante, que tiene que internalizar, y de ahí vienen todas estas problemáticas de la mímesis, o sea, que el sujeto negro imita o busca imitar por ejemplo, las formas lingüísticas, pero no solamente, de la sociedad blanca dominante, ¿no? Y ese es el resultado de ese proceso de alienación. Claro. En fin. Sí, todas estas distintas estrategias, ¿no? Que se pueden poner, ¿no? Sobre la manera en la que Fanon afronta el problema de lo negro, ¿no? Con respecto al colonialismo, ¿no? Pues realmente impactan justo en esto que acababas diciendo, ¿no? En términos como de una cuestión de la subjetividad, ¿no? En algunos de tus textos, de hecho, en estas relaciones entre lenguaje y colonialismo, ¿no? En uno de tus textos que recién se publicó, si no mal recuerdo, el año pasado, ¿no? En el CEICH, ¿no? Una compilación, en un libro compilado por Margarita Vargas. Tú señalabas ahí justo en esta problemática, ¿no? Que de algún modo esas relaciones entre lenguaje y metrópoli, que también se puede ver, ¿no? En este asunto del colonialismo, en Fanon hay una especie de hechizo a distancia, ¿no? Que opera dentro de la subjetividad. ¿Podrías explicar un poquito más este asunto? Sí, claro. Bueno, esa es una frase textual de la traducción de Tiene Máscaras Blancas. El Fanon habla de un hechizo a distancia ejercido por la lengua metropolitana sobre los propios hablantes martiniqueses, ¿no? O sea, que hay un ejercicio que tiene que ver con esto que mencionábamos de la o de la aspiración a hablar un francés. Correcto. Corresponde a la forma en cómo en la metrópoli se habla ese francés. Incluso él cita por acá en Piel Negra Máscaras Blancas un poema de Damas, ¿no? Que en la traducción les va a leer esa traducción porque en ese contexto introduce Fanon esta temática de ese afán de el afrocaribeño francófono de hablar de mimetizar la forma en cómo se habla ese francés metropolitano, ¿no? Y dice, el poema dice así: mi madre queriendo un hijo memorándum, si tu lección de historia no sabes, no irás a la misa del domingo con tu traje de los domingos. Ese niño será la vergüenza de nuestro nombre, ese niño será nuestra maldición. Calla, te he dicho que tenías que hablar francés, el francés de Francia, el francés de los franceses.
el francés francés. Y dice un poco después Fanon, sí, tengo que vigilar mi elocución porque se me juzgó a través de ella. Dirán de mí con mucho desprecio, ni siquiera sabe hablar francés. Como saben, son muy potentes los textos de Fanon en términos de lo incisivo que resultan sus reflexiones. Y en este contexto, bueno, lo que está en juego es cómo en el plano de la lengua se estructura una relación asimétrica entre metrópolis y colonia. Cómo se refracta, digamos, ese proceso en la forma en cómo los hablantes asumen su lengua materna, ¿no? Que aparte está todo el tema del que acá yo veía que en la traducción cubana se decía criollo, ¿no? El criollo, ¿no? Está toda esta relación ambivalente con el criollo que en distancia nos está diciendo Fanon, y este es me adentro en un terreno en el que por supuesto Charlie nos puede decir algo, que es como la apuesta pues sí, de la pequeña burguesía, de las clases medias de Martinica, era por el francés, nunca por el criollo, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones en la forma en cómo estructura Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas, pues esta relación con la lengua francesa. En última instancia, también nos narra este tema de qué pasaba con los que regresaban de Francia, que regresaban a Martinique, que está en todo ese título, y qué ocurre con la manera en cómo se vinculan con los que no se han ido de Martinica, pero que ahí hay una relación muy ambivalente y Fanon explora de manera muy aguda sobre cómo se busca calcar esa lengua metropolitana, y ese es un efecto de la dominación, digamos, podríamos decir colonial, pero es también dominación cultural, ¿no? Esta relación totalmente, como les decía, como desigual, asimétrica entre dos comunidades de hablantes, donde una comunidad está tratando de mimetizar la forma en cómo se habla en ese otro histórico, pero porque justo se plantea como un modelo, ¿no? O sea, pues también, obviamente por eso también el título del volumen, ¿no? Porque es asumir una máscara blanca, ¿no? Uh-huh. Como hablante, y esto tiene, pues, por supuesto, un efecto contundente en la subjetividad, precisamente por lo que mencionabas esta cita de que habitar una lengua es habitar un mundo. La forma en cómo construyamos nuestra relación con el mundo está mediada lingüísticamente, y entonces si se presenta un escenario como esto, pues tiene repercusiones contundentes sobre esa subjetividad del afroantillano francófono, ¿no? Entonces, básicamente, sí, muchas gracias, David. Bueno, quizá para avanzar a un tema que me parece también como muy interesante, ¿no? Que podríamos denominar, ¿no? Incluso un poco el asunto más bien de los usos de la obra de Fanon en América Latina. Hay un autor, bueno, realmente bastante conocido, que es Luis Althusser, ¿no? Quien decía que ninguna lectura es inocente, ¿no? Todas las lecturas que hagamos de cualquier texto, ¿no? De cualquier autor están mediadas por un montón de cuestiones ahí de significación, tanto simbólica como política, ¿no? En ese sentido, me parece que las lecturas que se han hecho de Fanon, así para ponerlo un poco en un tono general, ¿no? En América Latina siempre han correspondido justo a algunos momentos, ¿no? A algunos hitos de la historia política de la región, ¿no? O intelectual, ¿no? Hay un texto poco conocido de Gili que se llama Fanon y la Revolución en América Latina, que es un texto de los 60s, ¿no? Publicado en la Monthly Review. Yo creo que ahí pone como un tema
que va a ser fundamental justo para toda esta, lo que podemos denominar una primera recuperación de Fanon en América Latina, ¿no? Y esto nos devuelve un poco hasta cierto punto al tema de esas primeras traducciones en general, de las traducciones que se han hecho sobre Fanon al español, ¿no? En este sentido, me gustaría, si Charlie nos podrías platicar un poco, ¿no? De cómo hay como un uso de estas traducciones, de estas primeras traducciones, específicamente de las que se hacen en Cuba, ¿no? Y en Argentina, sobre todo, ¿no? En términos generales, ¿no? Me parece que están justo mediadas por esa relación que desde el título ponía ya Gili en ese texto, ¿no? Fanon y las revoluciones en América Latina. Sí. Bueno, un capítulo muy importante para la historia de la traducción en América Latina que no se hace es justamente la relación entre la motivación de la traducción de ciertos textos en relación al momento histórico, ¿no? Y el caso de Piel Negra, Máscaras Blancas es muy particular porque su primera traducción es en España, el título cambia completamente, esta traducción circula muy lentamente en España, también por las condiciones editoriales y de censura, ¿no? Es de 66 y él se titula el texto Escucha Blanco, ¿no? O sea, hay un cambio total, tenemos una frase imperativa, se borra al negro casi, ¿no? Desde la nominalización, pero no desde la enunciación, ¿no? Y es una traducción que todavía para el año 70 tiene una segunda edición, lo que quiere decir que sí tuvo un agotamiento, ¿no? Bueno, también hay que diferenciar un poco dentro de edición y reimpresión, ¿no? Aquí la página legal marca justamente que se trata de una segunda edición. Yo no tenía acceso a esa segunda edición, sino a la primera, impreso por supuestamente en Barcelona, y no sé si en la segunda edición hubo cambios, porque para que se hable de segunda edición en términos editoriales implica un cambio en el contenido, ¿no? Ya sea para textual o de edición del mismo contenido, ¿no? En la traducción, la primera traducción que aparece en América Latina, evidentemente, es una traducción cubana, ¿sí? La primera con el título un poco más cercano al del francés, Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿sí? Y es un texto editado por el Instituto Cubano del Libro en el año 68, ¿no? Creo que por razones ideológicas y sobre todo por cómo funciona el mundo editorial en Cuba, que es muy prolífico, pero no hay en ninguna de esas ediciones marca de quién es el traductor, ¿no? También es algo interesante ver porque en muchas traducciones de textos rusos en Cuba o de textos también de Francia, en algunos casos orientales, ya sea o de China o del sudeste asiático, ¿no? Muchas traducciones se hacían de manera colectiva, entonces probablemente por esta razón no se marca acá quién es el traductor, ¿no? Pero es un dato que es muy importante y que falta, ¿no? Yo he tratado de tener contacto con algunos intelectuales cubanos para tener algunos datos al respecto y pues 3 me han dicho que probablemente se trata de una traducción colectiva, que por eso el nombre no está marcado y que seguramente no hay registro ni siquiera en este instituto sobre los participantes como traductores, ¿no? Esa traducción empieza a circular en el año 68, ¿no? Y que rápidamente se traduce también Los Condenados de la Tierra, ¿no? Es una traducción que sirve claramente, según algunos paratextos, para que en el discurso de la revolución se hable de la pertinencia y de la participación negra dentro de la revolución, ¿no? O sea, digamos que sus usos son claramente ideológicos, ¿no? Pero en algunas críticas que yo leí respecto de la lectura y la práctica, ¿no?
pues mucha gente es de dominio que el discurso sobre el negro, sobre la desalienación del negro, no tuvo grandes repercusiones en la política cubana, porque eran justamente los círculos todavía de intelectuales blancos que donde la presencia negra era menor, ¿no? Entonces, digamos que tuvo un uso más bien de panfleto, ¿no? Aparece la traducción española al 66, aparece en Argentina en el 73, con un nuevo título, con una marca gráfica de 3 puntos suspensivos en el título, lo edita la editorial Abrajas en Buenos Aires, ¿sí? Y pues no, al parecer hay grandes cambios en términos de contenido. Lo paradójico es que aunque aparece una traducción en el año 73 en Argentina, la reedición de la española con un nuevo título, en el año 74 aparece una traducción en Argentina. Lo que quiere decir que en términos de lectura y circulación, no sé si por condiciones de la editorial o más bien por condiciones de recepción de los círculos argentinos, la traducción española no tuvo mucha cabida, ¿no? Entonces, es la traducción argentina justamente la que circula en América Latina con mayor difusión, ¿no? De hecho, la que se retoma en varias editoriales, ¿no? Y en el año, como ustedes pues ya saben, en el año 2009, ACAL saca una edición crítica sobre este texto que pues aparentemente son nuevos traductores, no es una reimpresión de la traducción anterior de la Argentina, sino que más bien es una apuesta nueva en traducción. Yo no vi mayores cambios en términos de contenido en esta traducción, tampoco en lo que a mí me interesaba, que era el ámbito léxico. Lo particular de esta traducción crítica es que además de que se trata de casi que de varios traductores, ¿no? Porque hay para textos en inglés, otros en francés también, entonces se usan, se ha requerido de varios traductores, ¿sí? De hecho, hay 3 traductoras, ¿no? Para diferentes tipos de textos. Es una traducción que tiene, pues, un prólogo de Judith Butler, tiene un texto final de Walter Miñolo. Entonces, digamos que aquí sí hay una apuesta editorial por comentar el texto, pero no particularmente por comentar la traducción, que son cosas muy distintas, ¿no? Sí, cuando tú comentas una traducción, comentas el proceso, el procedimiento, las dificultades, la pertinencia de esas lecturas en esos espacios a donde va a ir la traducción y de ese momento, finalmente. De algo de lo que se suele hablar muchísimo en traducciones, que las traducciones se vencen también, no que se agoten en términos físicos, se vencen porque sus lecturas, que son particulares de un momento, también que responden a ciertos contextos ideológicos, son de alguna manera, tienen una vigencia lingüística, sobre todo porque hay registros que cambian, ¿no? Registros académicos, registros también ensayísticos y lecturas, ¿no? Entonces, yo esperaba que en la traducción de ACAL hubiese como una apuesta crítica quizás un poco más sobre las formas lingüísticas, ¿no? Como comentarios de pronto más ricos sobre las formas denominativas hacia el campo semántico negro, que son muchísimas en francés. Y que el gran problema de la traducción en español es que hay algo pues, que podríamos denominar una traslapación conceptual, ¿no? Cuando tienes una cantidad enorme de términos en francés para referirse a diferentes realidades, estereotipos del negro, ¿no? Y que en español, cuando los trasladas, se pierden porque todo es definido como negro, ¿no? Y no quiere decir que en español no tengamos la riqueza, sino que nuestras políticas editoriales apuntan hacia una lectura regional estándar, entonces la localización es imposible hacia la realidad de contextos postcoloniales muy particulares donde las formas denominativas hacia lo negro son súper variadas, ¿no?
Entonces, eso es un gran problema en la traducción, ¿no? Y luego vemos, o sea, que sí hay movimiento de las traducciones, pero no hay movimiento sobre crítica de las traducciones, que creo que es algo que de lo que se padece muchísimo, al menos en el contexto hispanoamericano, ¿no? Luego vemos que pese a que la traducción de ACAL es la más difundida, de la que mejor acceso se tiene desde el 2009, en el año 2011 la traducción cubana renace. En la editorial Caminos, y es, hasta donde yo pude revisar, no hay información del traductor tampoco, una reedición de la traducción de 68, ¿no? Entonces, sí vemos que sí el texto ha tenido una movilidad en términos editoriales, ¿no? Pero no en términos de reflexión sobre el proceso de traducción, ¿no? Que siento yo que es una gran pérdida, ¿no? Porque se han hecho lecturas muy ad hoc a los contextos en los que se ha traducido, ¿no? Pero también invisibilizando un poco al propio Fanon, ¿no? A la propia realidad martiniquesa. O sea, también en una comprensión de lo regional como algo homogéneo y no como algo diverso. Es decir, porque Martinica está en el Caribe no quiere decir que es igual que Cuba, ¿no? Sí, estamos hablando de procesos coloniales totalmente diferentes. Estamos hablando de una apuesta hacia la lengua criolla muy distinta, que tenía una pertinencia, tiene una relevancia en el contexto antillano francés, porque el creol es producto de una mezcla de varias lenguas, porque como ustedes han estudiado, pues los movimientos de esclavos en América Latina, justamente para que no se comprendieran, eran diversos, ¿no? O sea, había una mezcla de orígenes para que no hubiese una relación lingüística entre ellos, ¿no? Entonces, esto también creó realidades diferentes sobre formas de llamar el negro, sobre formas de autodenominarse, y que no compartimos en América Latina en todas las regiones, en todas las regiones. No es igual en Cuba, no es igual en Venezuela, no es igual en Colombia, no es igual en la costa chica de Oaxaca, por ejemplo. Y vemos que también en el contexto caribeño, salvo Cuba, otros lugares como Venezuela, por ejemplo, que era un lugar en el que se traducía muchísimo en los años 70, no hubo un interés por este texto, ¿no? Es algo también sintomático sobre ciertas relaciones políticas de lecturas con las traducciones, ¿no? Claro. Sí, a eso también me refería un poco, ¿no? Cuando iniciaba diciendo que falta una buena edición crítica de la obra de Fanon, ¿no? Al español, ¿no? Justo para tematizar no solo el vocabulario fanoniano, ¿no? Justo toda esta diversidad de matices que se puede ver en la propia América Latina, ¿no? También me parece, bueno, que ahí yo notaría, ¿no? Como en esto que decía, los usos políticos de Fanon, ¿no? Las distintas lecturas fanonianas, ¿no? Sí, una diferencia, pues, un poco radical y que, bueno, hasta cierto punto se entiende por los contextos también, ¿no? Justo mientras estas primeras traducciones cubanas y argentinas están mediadas por todo este impulso de la guerrilla latinoamericana, de la lucha por la cuestión de lo nacional en América Latina. Bueno, no es que de repente, sino más bien hay una etapa donde Fanon de alguna manera desaparece, digamos que de la escena en términos de la difusión de su pensamiento, de su obra, ¿no? Y reaparece, ¿no? A partir de la vuelta de siglo, del 2000, efectivamente con las traducciones de ACAL, y no solo de ACAL, como bien mencionas, ¿no? En Cuba se han reeditado nuevamente estos textos de Fanon, ¿no? Específicamente, yo creo que el de Los Condenados de la Tierra, con el prólogo que hace Agustín Lao Montes, me parece que empata de alguna manera y que con el esfuerzo que hace ACAL, ¿no? De meter a un Fanon, ¿no? En términos ya de una discusión, podríamos decir otra, en el sentido de que ya no es la discusión sobre el problema de la guerrilla, de lo nacional, sino en relación a todo este movimiento que a partir de
de los 2000 ha tomado mucha fuerza y que yo, más que hablar de un grupo o de una línea en general sobre la colonialidad, diría más bien se mete a Fanon dentro del debate sobre la colonialidad, ¿no? Un debate general, ¿no? Que implica muchas posturas, que implica una diversidad de genealogías, ¿no? Y que, bueno, yo creo que ya es momento de ya no hablarlo solo como a manera de un grupo, ¿no? Sino como un debate sobre los efectos del colonialismo, ¿no? En este sentido, me gustaría ver si David nos podrías mencionar un poco, ¿no? Estos vínculos, ¿no? Que se hacen de Fanon, ¿no? Con estas lecturas sobre lo de colonial, poscolonial, ¿no? Etcétera. Claro, claro. Bueno, yo diría que en primer lugar, y particularmente ahora que mencionabas este matiz entre lo postcolonial y lo colonial, no me gustaría detenerme mucho en eso, pero hay que recordar el momento en el que empieza a circular de nuevo, como bien mencionas, Hugo, que se reabre, digamos, un debate sobre partidos. Obviamente, el prólogo de Comibaba, A piel negra, máscaras blancas en inglés, que dio pie a una forma de aproximación. Que todavía me parece que este texto de Comibaba es previo a la publicación del Lugar de la Cultura, de The Allocation of Culture, y ahí yo creo que es también bastante problemático porque se empieza a abrir una lectura sobre los procesos de la subjetividad que están asociados o que están vinculados a mecanismos de dominación colonial, ¿no? A grandes rasgos, realmente Comibaba explorará mucho esto que mencionó. De hecho, él es el que va a consolidar esta expresión de la mímesis y va a hablar también sobre los estereotipos, ¿no? Se está retomando ciertos hilos de piel negra, máscaras blancas para también, por decirlo así, llevar agua a su molino, en el sentido de que también lo convierte en una discusión sobre las identidades frágiles o inciertas, identidades que no tienen una fijeza, que en última instancia él alcanzaba a ver procesos de dominación colonial. Los sujetos dominados establecen diversas estrategias. Una de ellas es la mímesis, pero también se confrontan a construcciones estereotipadas, y que hay como un juego ahí de identidades que es el que más le interesaba subrayar a Comibaba, ¿no? Sabemos, él es el que formula esto del in-between, o sea, de estar en medio entre dos registros identitarios, y entonces lleva a Fanon a ese terreno. O sea, lo lleva al terreno de la subjetividad, de la identidad construida, pero todo esto ya sabemos cómo en ese primer momento de reapertura del debate sobre Fanon en el discurso, o en esta discusión de teoría postcolonial, ¿sí? Ahí podemos ver cómo hay ciertos aspectos de la obra de Fanon que quedan como obliterados o pasan a un segundo plano, ¿no? No es casualidad, que precisamente haya sido el hecho de que la relación de Comibaba con la producción posterior de Fanon pues sea como menos señalada, o sea, menos enfatizada, ¿no? O sea, pareciera que un texto como Piel Blancas, con toda su complejidad, permitía también, no solamente, pero también, asumir ciertas lecturas de identidades complejas en un contexto colonial, ¿no? De identidades con varios niveles de configuración, y por eso yo creo que
pues esta estrategia de Comibaba pues es la que más, digamos, pesó en esa, que aparte estamos hablando pues, de la década final, los 90, finales de la década de los 80, cuando se instala este discurso postcolonial propiamente en ciertos espacios de las universidades metropolitanas, ¿no? O sea, sabemos que generalmente se suele decir que son Spivak, Baba y Said quienes son representativos, figuras más representativas de esta teoría postcolonial, ¿no? Y ahí hay una apuesta de antemano en ese prólogo y en esas lecturas de lugar de la cultura por cierta aproximación a la obra fanoniana que ya no es la de los momentos de ascenso revolucionario, de los movimientos antiimperialistas. Pensemos, por decir alguna cosa, toda la referencia o las referencias a la Revolución Cubana que encontramos en Los Condenados de la Tierra, ¿no? O sea, era un proyecto político que pasa a un segundo plano, particularmente en el ámbito de la teoría postcolonial de figuras representativas del debate en inglés, ¿no? También hay que ubicarlos, ¿no? Y habrá algo que se podría, me parece, cartografiar que digamos, ya en un momento posterior, sería la forma en cómo Fanon, en un contexto de aproximaciones decoloniales, digamos, latinoamericanas, o de algunas figuras también latinoamericanas que están trabajando en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, está obviamente los trabajos de Nelson Maldonado Torres, pero también de algunos otros, también las referencias constantes de Walter Miñolo a esta obra fanoniana. Quien más me parece es Nelson Maldonado Torres, cuando él introduce esta expresión de que no, bueno, que a mí me parece un tanto problemática por lo difícil que luego resulta como explicar en qué consiste. Él habló de colonialidad del ser, ¿no? Y se está refiriendo en última instancia a lecturas de Fanon sobre el ser negro, ¿no? Recordemos que sí hay también en Piel Negra, Máscaras Blancas, pues toda una serie de alusiones a Jacques, a Sartre, donde está en juego como el tema del ser, ¿no? Está esta frase de la zona del no ser que hay que también ubicar, ¿no? Y bueno, él hablaba de colonialidad en serio, eso referentes ¿no? Pero básicamente lo que se está planteando es que los procesos coloniales tienen una repercusión en la subjetividad. Yo creo que hubiera sido más atinado, o sea, hablar más bien de subjetividad y procesos de dominación colonial, porque luego eso como que no queda muy claro, bueno, hay que necesitarlo, ¿no? Sí. Y es en un segundo momento, entonces yo creo que ahí queda tentativamente como hacer una suerte de cartografía de esos movimientos más recientes de la obra fanoniana en su apropiación y recepción, ¿no? Aunque es cierto, también hay que insistir en que el horizonte histórico es diferente y que ya la apropiación política de la obra fanoniana como en términos de una política antiimperialista, pues queda desdibujada, por decirlo menos, estas otras lecturas en muchas ocasiones, yo diría, ¿no? Porque está sobre la mesa más bien como ciertos mecanismos de construcción del sujeto, pero ya no se están, yo siento que ahí hay una forma de desvincular lo que para Fanon era una unidad, que es que esta desmitificación de el racismo tenía que desembocar en una acción política, o sea, es claro en Fanon, ¿no? Uh-huh.
tiene que desembocar en cierto tipo de en ese sentido, yo creo que queda mucho por revisar sobre esta última fase de la recepción fanoniana, porque pues la figura de Fanon era suficientemente compleja como para permitir varias lecturas, ¿no? Varias aproximaciones, pero también se ha enfatizado cierto registro, digamos. Yo creo que Fanon habla de colonialismo en muchos planos simultáneos. O sea, no solo habló de subjetividad, sino incluso en Piel Negra Máscaras Blancas se es muy claro en el sentido de que las realidades materiales de la explotación tienen que ser incorporadas a esa reflexión sobre el racismo, ¿no? Entonces, en parte es, yo creo que una labor como más fina que se puede hacer, y es lo que les comentaría por eso. Muchas gracias. Pues bueno, ya llevamos un ratito aquí en la charla. Bueno, han llegado saludos de varias partes, ¿no? Les agradecemos que hayan seguido puntualmente la transmisión. Bueno, yo nada más quisiera hacerles ahí, invitarlos más bien, más que hacerles una pregunta, invitarlos, si pudieran ya para ir como cerrando un poco toda esta charla, a mencionar algo sobre por qué leer a Fanon hoy, a 95 años de su nacimiento, ¿no? No sé si podrían darnos una breve reflexión, y pues yo creo que con esto vamos cerrando esta charla que realmente ha sido muy rica. No sé si quisieras empezar, Charlie o David. Bueno, no sé, yo sí. Yo pensaría un poco por qué no leerlo, ¿no? ¿Por qué no releerlo? Y también pensaría por qué no retraducir a Fanon, ¿no? ¿Por qué no hacer estudios críticos sobre su obra que también impliquen lecturas desde la lingüística, desde la terminología, desde la traducción, ¿no? Que era, pues recién hay un libro, un compendio de artículos del 2017 sobre las traducciones de Fanon en varias lenguas, ¿no? Y el texto en el que se habla específicamente de las traducciones en español solo retoma los condenados de la tierra. Pero sí pensaría que leer a Fanon hoy también implica poder leer desde otra perspectiva nuestras realidades o la representación, ¿no? Y claro, el ámbito que a mí me compete y que me interesa muchísimo es el ámbito del lenguaje, y pienso justamente en la cantidad de cosas o la cantidad de contenido que perdemos cuando en las traducciones se intenta una lectura homogénea, regional, ¿no? Y qué pasa con textos como estos que son susceptibles en contextos también postcoloniales. O sea, si ya la traducción implica un gran problema, ¿no? En términos de contenido, de posición del traductor, de ideología, ¿no? ¿Qué pasa cuando un texto que podemos ubicar en una línea postcolonial, ¿no? Se traduce en contextos postcoloniales? Es decir, no es lo mismo que Piel Negra Máscaras Blancas se traduzca, no sé, en Suecia, a que se traduzca en República Dominicana, ¿no? Donde también estos estereotipos de la realidad negra del momento en Martinica también tienen correspondencias estereotípicas en los contextos, en algunos casos, en otros casos no. El caso latinoamericano es muy particular porque si bien puede haber una traslapación conceptual al pasar y pensar que el negro de Martinica y toda su variedad estereotípica es exactamente igual a todas las variedades estereotípicas del negro en América Latina, vamos viendo que en la medida en la que haya una traducción en la que no se pierda el Fanon de Martinica a la realidad martiniquesa del 50, tampoco se pierda la dialéctica, el diálogo que podamos establecer con las regiones hoy, ¿no? Y con cómo hay una representación de ese lenguaje en nuestra realidad.
el gran problema que implica leer a Fanon hoy también, al menos en este texto, es qué hacemos con palabras que usamos en la lengua general, que tienen una profunda carga peyorativa, y cómo las estudiamos en un contexto académico particular, en el caso Fanon, para hablar de ellas como estrategias de conceptualización, ¿no? Es decir, cómo las descargamos de su normalidad, de sus usos peyorativos, para realmente darles un tratamiento especial, ¿no? Y cuando podamos hacer este proceso, también seremos mucho más conscientes de nuestras prácticas discursivas frente al racismo, ¿no? Y creo que esa es una gran pertinencia de la lectura de Fanon en este momento. Ahora que está muy en boga la corrección lingüística, ¿no? ¿Cuáles son realmente nuestras prácticas discursivas honestas, ¿no? Porque la corrección política es una máscara también, ¿no? Es la asunción cuando empieza, es casi muy frágil la frontera entre el respeto, entre la conceptualización del otro desde su asunción como distinto, como diferente, y la ofensa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estas prácticas discursivas se vuelven reflexivas? Y decir negro no va a ser una ofensa dependiendo de quién lo diga, ¿no? Yo recuerdo que en Venezuela hace muchos años, bueno, estaba yo todavía muy pequeña, en un país donde la realidad fenotípica es muy diversa, ¿no? O sea, hay morenos, negros, blancos, indios, en fin, ¿no? O sea, es muy diverso un país como Venezuela, y la gente en la vida cotidiana se trata de negro, ¿no? Negro, negrita, en fin. Además es un trato que también tiene una práctica postcolonial, no vamos a decir que esté cargada de sentidos peyorativos, ¿no? Pero hubo un posicionamiento del Estado para erradicar esta expresión, ¿no? Entonces dice, ¿hasta qué punto la oficialidad o ciertas instituciones que pueden regir las prácticas lingüísticas o emitir una crítica sobre eso realmente están tomando un posicionamiento reflexivo sobre esto, ¿no? Entonces, otra lectura que pienso yo que es importante hacer de Fanon en este momento es nuestra relación con las instancias que rigen la norma en nuestra lengua y cuál es nuestra relación colonial con esas instancias. Verbigracia con la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras prácticas editoriales para las traducciones de textos sensibles en contextos postcoloniales cuando lo que te dice la regla es que no puedes calcar, no puedes tomar expresiones de otro idioma y traducirlas y pasarlas igualmente y comentarlas? Eso hace un ruido a la edición. Entonces sí hay, desde el punto de vista de la regla y de la circulación de los textos, también un posicionamiento profundamente colonial hacia ciertos tipos de vocabularios, ¿no? Entonces, creo que también cuando pensamos en traducciones, lo pensamos en el sentido de la circulación del libro como objeto, y no de conversar sobre la traducción y sobre las dificultades que implica en este momento, pero también sobre la necesidad de que esas dificultades nos generen nuevas lecturas sobre Fanon en un contexto donde todavía, lamentablemente, el tema de, la realidad en torno al racismo es profunda y dolorosa, ¿no? Entonces, creo que hacia ahí va mi comentario. Gracias. David. Claro, claro. Bueno, yo creo que a grandes rasgos yo diría que se trata de una figura muy compleja, que lo he dicho, pero no dejaría de insistir en ello por la densidad de los textos, de todos los textos de Fanon, porque no solo incursionó, bueno, aquí está, fundamentalmente hemos estado hablando de Piel Negra, Máscaras Blancas, pero pienso en todos sus abordajes clínicos, pensemos esos abordajes clínicos posteriores a Máscaras Blancas, aborda de manera muy sutil y muy
digamos, multidimensional, en varios planos simultáneos, los procesos de, pues sí, de dominación colonial. Estamos hablando de un clásico, más que un clásico, bueno, no dejaría de señalar todo esto de la relevancia de Fanon para pensar al colonialismo en un momento en el que todavía no, bueno, en el caso de las independencias africanas, se consumaban todas ellas, en un momento de compromiso político, pero que esto nunca lo, digamos, de hacer un análisis muy, muy puntual y muy fino de esas realidades coloniales. Entonces, si vamos a preguntarnos cuáles son los legados del colonialismo, entre los cuales, por supuesto, estarían estas herencias racistas, pues esto no, digamos, si nos acercamos a la obra de Fanon, encontraremos muchos elementos, muchos instrumentos, muchos matices sobre cómo abordar de manera densa estas problemáticas y estas realidades, ¿no? Yo insistí en eso y claro, dentro de eso pues está por supuesto todo lo que comentaba Charlie sobre la lengua y claro, se tener en el futuro pues otro tipo de digamos, proyectos editoriales vinculados a la obra fanoniana que nos logren captar muchos matices que todavía faltan para los lectores hispanohablantes, todavía faltan muchos matices de rescatar del texto fanoniano, que es propiamente lo que estaba hablando, ¿no? Será muy interesante ver ese vocabulario que comentaba Charlie que está trabajando, de Piel Negra, Máscaras Blancas. Esto seguramente será una contribución muy importante para captar cosas del texto que todavía no, como lectores hispanohablantes, todavía no hemos alcanzado a captar, ¿no? Ese es uno de los niveles, pero yo les diría eso de lo incisivo de Fanon como la lista de las realidades coloniales, que difícilmente fue superado en ese terreno. No. Sí. En ese terreno, ¿no? Sí, muchas gracias, David. Pues un par de anuncios, ¿no? Llegó la hora de los anuncios. Les comentamos que más tarde, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de la página de Tiempos Equívocos, del Facebook de Tiempos Equívocos, vamos a proyectar la película, el documental de Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Que es un documental sobre la vida de Fanon. Y bueno, pues estén atentos porque ahí lo van a poder ver. También les queremos comentar que vamos a subir el libro que compiló, que coordinó Margarita Vargas Canales, que se llama Guerrero del Silencio, Ecos a la obra de Frantz Fanon. Guerrero de Silicio, perdón. Sí, tienes razón, Guerrero de Silicio, Ecos de la obra de Fanon. Lo vamos a subir también a la página del Face para que lo puedan descargar. Y también les diremos que esta charla la vamos a subir y los invitamos también a que visiten el canal de YouTube que tenemos de Tiempos Equívocos. Ahí se va a encontrar posteriormente la charla para quien la quiera volver a escuchar o si la quieren socializar estaría mucho mejor. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo varias de las otras charlas que tenemos con distintos compañeros que han aceptado participar con nosotros. También les quiero recordar que mañana martes 21 va a estar con nosotros Luis Martínez Andrade, hablando sobre ecología y teología de la liberación, crítica de la modernidad y colonialidad. Entonces,
bueno, hay como varias actividades que vamos a estar realizando dentro de Tiempos Equívocos y los invitamos a que lo sigan. Yo nada más bien quisiera finalizar agradeciéndoles tanto a Charlie como a David la disponibilidad que tuvieron para realizar esta charla, la atención que tuvieron ahí para poder llevar a cabo esto, y también a todos los que nos estuvieron siguiendo a lo largo de la transmisión, pues un saludo y un agradecimiento. Sin más, nos vemos hasta en la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego, gracias.